noches. Damos la bienvenida a la educación médica continua de la Sociedad Peruana de Cancerología. En esta oportunidad tenemos uno de los temas oncológicos más importantes, que es el cáncer de pulmón, una de las neoplasias que todavía siguen siendo muy mortales y en el cual tenemos nuevas oportunidades y nuevas alternativas terapéuticas que van cambiando la historia de nuestros pacientes oncológicos. En este mes justo es un mes donde se promueve también la concientización en la lucha contra el cáncer de pulmón y también todos los estilos de vida saludables para evitar el cáncer de pulmón y el acceso a un tratamiento oncológico integral y de calidad. En este contexto, hacemos esta actividad académica donde tenemos distinguidos especialistas y ponentes y destacados oncólogos de nuestro país, como es el doctor Edgar Amorín, que es cirujano oncólogo de renombre y que ha sido, digamos, el líder que ha promovido el cáncer de pulmón desde hace muchos años y que sigue impulsando esta lucha, y en especial también la lucha para el control del tabaco. Entonces es uno de los expertos de nuestro país y que también tiene relevancia a nivel global, todas sus investigaciones, y también es vicepresidente de nuestra Sociedad Peruana de Cancerología. También tenemos al doctor Luis Mas, past president de nuestra sociedad, destacado oncólogo clínico, donde es un experto temático en cáncer de pulmón, uno de nuestros líderes más reconocidos en esta área y que también está con nosotros el día de hoy, y un investigador también oncología translacional con muchas publicaciones en revistas de alto impacto a nivel global, ¿no? Tenemos a la doctora Rosana Ruiz, que es una destacada oncóloga clínica, que ha desarrollado también un entrenamiento especial en la Universidad de Harvard y que siempre está dedicada se dedica a la investigación del cáncer de pulmón y es uno de sus temas más apasionados. Y creo que vamos a tener ahora la moderación de la doctora Mibel Olivera, que es una experta también de la oncología clínica, que ya ha apoyado en varias oportunidades en nuestra sociedad y que es un referente del cáncer, en especial del cáncer de pulmón y patologías afines en nuestro país. Y creo que es un lindo tema que vamos a compartir en esta oportunidad. Y gracias, doctora Mibel Olivera, y gracias a todos los que se han conectado a esta actividad, y le dejo a cargo del evento del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenas noches, muchas gracias, doctora Vidaurre, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Sociedad de Cancerología por la invitación para poder moderar este evento importante, como mencionó la doctora, sobre el cáncer de pulmón, sobre todo en este mes que es el mes de la prevención. Cierto, como ha dicho la doctora, vamos a hablar de un tema interesante, una patología que en los últimos años ha desarrollado muchos cambios, no solamente en la enfermedad metastásica, sino también ahora en la enfermedad temprana. Por eso que vamos a tocar temas importantes y por el cual tenemos a los panelistas que ya la doctora les ha presentado. Entonces voy a empezar con el primer tema, que es el día de hoy, que va a ser sobre la cirugía en cáncer de pulmón temprano y está a cargo del doctor Edgar Amorín, que ya la doctora nos ha presentado, es médico, cirujano, oncólogo de la parte torácica, que es médico del departamento de tórax de nuestra institución, así como de la Clínica Delgado, investigador y referente, como ya mencionó la doctora. Entonces vamos a dar inicio, le damos la bienvenida al doctor Amorín para que pueda dar su tema. Igual les voy recalcando a todos los participantes que están conectándose vía virtual, que durante todo el evento vayan escribiendo sus preguntas y al final haremos la discusión de los casos. Bienvenido, doctora Amorín.
Muy buena noche, doctora Mibael, doctora Tatiana, doctor Más, con quienes vamos a compartir esta noche una actividad científica vinculada al tema ya descrito. Voy a compartir pantalla para presentar sobre el tema que me compete, que está relacionado a patología de cáncer de pulmón. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Está correcta? Sí, doctor, sí está bien, se ve. Bien. Entonces, el tema está relacionado básicamente a qué es lo que está pasando hoy en día respecto a la cirugía oncológica relacionado a la parte de estadios tempranos de cáncer de pulmón. Acá estamos viendo nosotros la clásica clasificación TNM, en la cual nosotros establecemos básicamente cirugía directa en estadios clínicos 1A, pero también hoy en día se está hablando de que todos los pacientes que tienen estadio clínico 1 a 3, que son potencialmente resecables, como ustedes ven, todas las variantes de T1, T2, T3, N0, incluso N1, podrían ser sometidos a cirugía, algunos de manera directa y otros de manera multidisciplinaria. Sin embargo, hoy en día ya se está tomando en cuenta las corrientes terapéuticas relacionadas básicamente a enfermedades, empezando estadios 1B a 3A y 3B. Nosotros vemos que antes de establecer un tratamiento quirúrgico necesariamente tenemos que hacer una valoración completa relacionada a qué estadio clínico corresponde el paciente, porque si nosotros vamos a ir a operar a un paciente tenemos que pasar primero por un tamiz que además de tener el diagnóstico histológico, tengo que tener una evaluación completa del encéfalo, tórax, abdomen, pelvis, gamografía del esqueleto, pero sin embargo se simplifica si nosotros manejamos el PET scan y resonancia magnética del encéfalo, que serían los equivalentes, para tener una evaluación clínica del estadio clínico de enfermedad. No obstante, hoy en día las guías de práctica clínica establecen que necesariamente tenemos que reportar cuando hay sospecha de ganglios mediastinales o biliares, documentar mediante una evaluación muy sencilla con la ecobroncoscopía, la cual nos permite a todos nosotros, de manera muy fácil y sencilla en forma ambulatoria, obtener una muestra de tejido ganglionar regional o ipsio contralateral y fácilmente tenemos un diagnóstico antes de estar operando a los pacientes como se hacía antes. Igualmente, tengo que mencionar que el ultrasonido endoesofágico es un complemento para alcanzar todo lo que está en rojo, corresponde al territorio de la ecobroncoscopía, y todo lo que está en azul corresponde a la ultrasonografía endoesofágica. Esto nos permite, con estos dos exámenes y teniendo eventualmente los equipos correspondientes, obviamente nos facilita rápidamente establecer el verdadero estadio clínico de la enfermedad en cáncer de pulmón. Sin embargo, algunas instituciones todavía, no solamente hablo de Perú, sino en toda Latinoamérica, están usándose todavía el videometnoscopio, que no da una información de un subregistro de información, valorando solamente grupos ganglionares paratraqueales altos y hasta subcarina. Cosa que la ventaja que tiene que no solamente es una punción con aguja fina, sino que el patólogo nos puede informar de la presencia de un ganglio completo. Y esto nos sirve para más adelante establecer valoraciones histológicas vinculadas a biomarcadores. Existen otros procedimientos para valorar el ilio y el mediastino, como son la linfadenectomía asistida con mediastinoscopía y también la linfadenectomía mediastinal extendida transcervical, que permiten también de otro lado, así como la videotrabecoscopía, que ya eventualmente es una cirugía mínimamente invasiva más avanzada comparativamente a todos los anteriores, evaluar estos grupos ganglionares y definir realmente el estadio clínico de enfermedad si estamos hablando de enfermedad temprana o avanzada. En nuestra realidad, en INEM hemos encontrado una data de 3.450 pacientes en 10 años, que más o menos el 20% solamente eran estadios clínicos tempranos, del 1 al 3, y que potencialmente eran resecables. Sin embargo, el 80% no lo eran. La verdad que el paciente acude al médico muchas veces con signos y síntomas de enfermedad, lo cual traduce a enfermedad avanzada. Y felizmente el tipo histológico es adenocarcinoma en todo este grupo de pacientes, lo cual vamos a ver más adelante
permite tener en este grupo de pacientes estudios moleculares con una alta tasa. En nuestro país, como ven en la figura de la derecha, en relación a todos los biomarcadores presentes en el Perú, el 50% más o menos de la población, o muy cerca de la misma, tiene mutaciones EGFR, lo cual traduce que podríamos tener una farmacogenómica adecuada para este grupo de pacientes y tener herramientas terapéuticas de tipo molecular, biológica, terapia, etc. El asunto en cáncer de pulmón que hoy en día se está hablando que es de avanzada también cuando los recursos humanos, que es la multidisciplina, interactúa frente a casos de pacientes que tienen estadios clínicos definidos, particularmente estoy hablando del 3AB para abajo, fundamentalmente. Antes solamente se hablaba de estadio 3A, que era para establecer tratamientos probablemente de quimioradiación y después cirugía, pero hoy día ya la cosa está cambiando tremendamente y este grupo multidisciplinario que lo manejamos en el INEM perfectamente, con este equipo de profesionales que tenemos acá en panel, tenemos la ventaja de que establecemos claramente el circuito y lo hacemos rápidamente en poco tiempo y esto significa también una adecuada organización de los flujos correspondientes y mecanismos de manejo rápido. Hoy en día el screening nos permite tener estos datos importantes de lesiones preinvasivas, que es el ground glass opacity o opacidad en vidrio esmerilado. Como ven en la figura de la tomografía computada, estas lesiones ya se están viendo con más frecuencia cada vez en los chequeos, o no solamente chequeos, sino en los datos de diagnóstico incidental tomográfico, y que permite establecer que hay 3 tipos de neoplasias de este tipo, o preneoplasias en DGO. Permite establecer el cáncer del adenocarcinoma in situ, el epídico y el mínimamente invasivo. Entonces, en virtud de esto nosotros lo que hacemos es pensar en que estos tumores que son preinvasivos o muchas veces ya van a ser poco infiltrativos, resecamos y se reseca simplemente con una segmentectomía más disección arenal mediastinal, para lo cual, como son lesiones intraparenquimales y no podemos palpar, tenemos que hacer uso de la administración de patent blue y tal, lo cual se hace como una especie de biopsia percutánea bajo guía tomográfica, y después en quirófano es muy fácil evaluar la zona. Se podría usar también una ultrasonografía, o sea, endoscopía intraoperatoria, pero creo que este método lo encontramos más fácil y más práctico en cualquier parte del planeta. Cuando se hizo una evaluación de lesiones tempranas, pequeñas, preinvasivas o estadios 1A, ¿qué cosa es lo que mejor se puede hacer en el paciente? Se hace una lobectomía, se hace una segmentectomía, una sublobar de tipo en cuña. Entonces, esta evaluación nos permite decir que el estándar hoy en día es mejor hacer una segmentectomía, una disección aneonal mediastinal en lesiones menos de 2 centímetros y que no necesariamente van a tener una lobectomía. Particularmente estoy hablando de aquellas lesiones que probablemente oscilen de 0 a 10 milímetros o hasta de 10 a 20 milímetros en casos seleccionados. Hemos visto, por ejemplo, en el Hospital de Veteranos en los Estados Unidos, que en ellos casi es una rutina hacer este tipo de procedimientos en lesiones tempranas y con buenos resultados de sobrevida a 5 años. Lo mismo pasa cuando encontramos estadios clínicos 1 sin ganglios regionales evaluados con PET-CT, obviamente, como hemos descrito, y que esto engloba a lesiones que miden, cuando hablo de estadio clínico de estadio 1, estoy hablando de lesiones pequeñitas, por si acaso, según la clasificación del TNM. Sin embargo, me llama también a conversar lesiones que por tamaño, cuando miden menos de 10 milímetros, probablemente el chance de curación sea casi el 100%. Cuando es de 1 a 2 centímetros, obviamente el procedimiento quirúrgico va a ser el mismo. Igual pasa con la lobectomía cuando son lesiones de 2 a 3 centímetros. Existiendo de todas maneras, teniendo en consideración que existe un grupo de lesiones mínimamente invasivas a nivel de la mucosa, los cuales que eventualmente pueden tener cirugía o también pueden tener radiación o con radiocirugía o braquiterapia. Y para nosotros los cirujanos, cuando tenemos al frente un paciente ya catalogado como quirúrgico, tenemos que pasar por una serie de vallas. Acuérdense que para yo hacer una segmentectomía, lobectomía, bilobectomía,
tiene que necesariamente hacer todos estos acompañados de disección ganglionar mediastinal, y para ello algunos pacientes van a tener que considerarse que potencialmente van a necesitar algún tipo de tratamiento o fisioterapia previa porque han sido tabáquicos. Otros los que siguen fumando tienen que dejar de fumar por lo menos un mes. Y eventualmente los pacientes, en estos vamos a encontrar muchas veces problemas de reserva funcional pulmonar porque tienen bulas enfisematosas, tienen fibrosis pulmonar o tienen algún tipo de lesiones que son derivadas del tabaquismo y que generan problemas irreversibles. Entonces, para nosotros es una valla importante en la cual todos los pacientes tienen que tener una evaluación funcional pulmonar con el neumólogo. También pasa al cardiólogo porque eventualmente hay pacientes que podrían tener problemas cardiovasculares que podrían generar, digamos, las consideraciones no quirúrgicas. Y el otro es el riego anestesiólogo, que en suma el doctor de anestesiología hace el ASA, evaluando qué es lo que dice el neumólogo y el cardiólogo, más las funciones en general del paciente de diferentes órganos. También podríamos tener otras evaluaciones clínicas en pacientes que tienen enfermedades de síndrome metabólico, problemas degenerativos o que hayan tenido unos tumores previos o cánceres previos. Las guías que están vigentes hoy en día y ahora es del 2023 son parecidas, apuntan a que todo paciente que tiene estadio 1A teóricamente después de hacer una evaluación correspondiente debería tener una resección quirúrgica previa exploración del mediastino tal como hemos hablado. Pero en alguno de ellos, como vemos médicamente inoperables, se da la consideración de que, o si el paciente voluntariamente decide no operarse, tenemos el plan B, en la cual se puede dar radiocirugía definitiva, o de lo contrario, pasaría, digamos, un tratamiento multidisciplinario. En este caso, el paciente que va a ser operado, el cirujano tiene que estar mentalizado que ha hecho una cirugía R0. ¿Por qué? Porque los tumores que son estadios tempranos, eventualmente, aparentemente, son fáciles de resecar, son el 100% va a tener una buena sobrevida, un porcentaje importante va a tener buena sobrevida. Sin embargo, cuando nosotros consideramos de que el paciente ha tenido una resección aparentemente completa y el patólogo nos dice que hay una compromiso microscópico de tumor o existe una lesión residual R1, estamos considerando que es incompleta. Igualmente cuando vemos que macroscópicamente nosotros hemos dejado enfermedad porque no se ha podido resecar un ganglio que está pegado a un vaso, a la tráquea, al esófago, y que también de otro lado vemos que la resección incierta es aquel paciente que nosotros, entre comillas, criticábamos aquellas situaciones en las cuales veíamos que el cirujano solamente ha hecho una lobectomía sin disección ganglionar, lo cual implica un subregistro de información del tema relacionado a los ganglios. Y también se considera incierto cuando hay margen quirúrgico incierto. Esto siempre lo muestro porque es una estadística muy bonita relacionada a estadio clínico 1 de cáncer de pulmón, en la cual vemos, fíjense ustedes, de acuerdo al tamaño de la lesión, hay una sobrevida relativamente con un gradiente importante. Nos gustaría a todos los cirujanos tener a la mano este grupo de pacientes expresamente. Si hablamos nosotros de que la toracotomía ya se está dejando irse de lado a nivel mundial, pero todavía persiste versus VATS, tiene todas estas ventajas la VATS, ¿no? Menores complicaciones, menor dolor, mejor calidad de vida, etcétera, y que hacen que efectivamente con incisiones pequeñas el paciente salga de alta rápidamente del hospital y que restituya el trabajo rápidamente. Y dicen que esto se hace casi de rutina en todos los otros escenarios, en los cuales con lesiones tempranas, como dije antes, es suficiente hacer una segmentectomía por VATS. Y la sobrevida en ambos casos es más o menos parecida. En el hospital de Shanghái, miren qué es lo que está pasando. Los chinitos están operando a los millones de pacientes que tienen cáncer de pulmón cada año, y la respuesta frente a la herramienta terapéutica que es el VATS es impresionante, es cabeza ascendente, y esto está pasando en toda parte del mundo. Igual pasa con la robótica.
Ya estamos en transición nosotros en todos los países del mundo, incluyendo todo Latinoamérica. A nosotros nos falta, por supuesto, probablemente el próximo año tengamos uno. Y que es una operación en la cual es más perfecta desde el punto de vista de que, a diferencia de la videotracoscopía, es más precisa, es cirugía de precisión, menos sangrado, mejor disección ganglionar mediastinal. El doctor Tomás D'Amico diseñó una cirugía con un abordaje biportal. Sin embargo, el doctor Diego González de España y Galicia nos ha enseñado y se ha vuelto universal la uniportal, que es lo que hacemos en todo el mundo. La uniportal tiene una ventaja en la cual se puede hacer todo tipo de cirugías con el tipo de instrumental quirúrgico que contamos, tanto pinzas como la óptica, y a través de ese pequeño orificio de 3 o 4 centímetros podemos sacar no solamente lóbulos, sino podemos sacar todo el pulmón. También se está haciendo para otros órganos como esófago, tumores mediastinales, etc. Entonces, solamente lo que se requiere es un adecuado expertise y entrenamiento vinculante. Otro asunto que quería comentar es de que cuando nosotros hemos operado pacientes en estadios tempranos, según PET-CT N0, es cierto que hemos encontrado a veces estaciones microscópicas N2 y que cuando son únicas la sobrevida es mejor que cuando son múltiples. De otro lado, uno cree que operar estadios clínicos tempranos como el estadio 1 podría ser potencialmente 100% curable, pero no es cierto, como vamos a ver luego en las estadísticas. Esto se debe a que mucho de estos pacientes que tienen lesiones inclusive periféricas tienen chance para tener metástasis, sobre todo a nivel de sucarina, en el orden de más o menos el 19%. De estos estadios clínicos, empezando el 1B hasta el 2B, usualmente el cirujano piensa que tiene que ir directamente a cirugía siempre y cuando por estudios tomográficos tenga relevancia respecto al manejo quirúrgico. Sin embargo, hoy en día se está hablando de que estos pacientes, en algunos casos o mayormente, ya están hablándose de cirugías con neoadjuvancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos encontrando que aplicar la neoadjuvancia ante la cirugía da mejor sobrevida y hace que nosotros veamos pacientes que efectivamente tanto con quimioterapia sola, quimio, radiación o utilización de combinación con inmunoterapia, hoy día con biológicos, los pacientes encontramos que tienen una respuesta completa patológica mayor y es una adecuada sobrevida a largo plazo. De ahí que nosotros encontramos en la literatura toda esta gama de manejos hoy en día respecto a lo que es inmunoterapia, neoadjuvancia. Y el ejemplo clásico que se nos ha impregnado es cuando se utilizó una droga de inmunoterapia más quimio y hemos encontrado que los pacientes más del 90% finalmente se hacen quirúrgicos. Igual pasa con una neoadjuvancia, con la aplicación del nivolumab, por ejemplo, más quimioterapia más cirugía, hemos obtenido una tremenda respuesta objetiva y eventualmente pasa lo mismo con algunas otras drogas en estadios diferenciados. Acá nosotros contamos un caso clínico en el cual vimos un paciente de 57 años con un nódulo periférico, un ganglio mediastinal N2, estadio clínico 3A, con biomarcadores negativos, un adenocarcinoma mucinoso, recibió quimio y inmunoterapia, se hizo un downstaging, bajó, no se ve en PET-CT la lesión prácticamente, igual llevamos a cirugía y miren, sorpresa nuestra, una respuesta patológica completa, tanto en ganglio como el tumor. Entonces, esto creo que debería ser el curso del futuro para todo lo que es cáncer de pulmón, células no pequeñas. Sin embargo, encontramos que cuando hay lesiones comprometidas, que son, digamos, pacientes que requieren en el estadio clínico 1A, requieren adicionalmente, cuando borde de sección, por ejemplo, está comprometido, hay que terminar probablemente con irse un poco más arriba y hacer una nueva cirugía, o eventualmente radioterapia o de repente combinación de ambas. En términos generales, lo que hemos encontrado en la literatura es de que el planteamiento de estadios clínicos, sobre todo 1A1, 1A2, 1A3, que son estadios tempranos, creeríamos nosotros que la sobrevida va a ser al 100%, pero no ocurre así eventualmente. Y esto ocurre
cuando nosotros evaluamos la sobrevida a largo plazo y qué pacientes han tenido recaídas o han muerto con la enfermedad a 5 años o a 72 meses, como es el caso. Entonces nos damos cuenta que efectivamente existe el otro tema, además de hablar de neoadyuvancia, hablar de adyuvancia en este grupo de pacientes que por lo menos son encima de estadios clínicos 1B. De otro lado, para finalizar, quería comentarles de que hay pacientes que tienen enfermedad pulmonar primario múltiple. Puede ser del mismo estirpe, diferentes estirpes histológicos, para lo cual existe un mecanismo para comprobar si es que no es metástasis, sino cáncer primario múltiple sincrónico versus metacrónico. Y nosotros vemos que cada uno de ellos hay que tratarlo como tal, como si fuera independientemente y como si no tuviera enfermedad en otra área. Si le corresponde una lesión para segmentotomía o lobotomía, uno tiene que hacer, pero ahí entra a tallar el neumólogo, porque nosotros vemos que cuando un paciente ha tenido ya una lobotomía previa y ha tenido todos los conceptos negativos del tabaquismo que alteran la reserva funcional pulmonar, tenemos que elegir efectivamente si estos pacientes finalmente van a necesitar de todas maneras una lobotomía nuevamente o una resección sublobar o segmentotomía, bisegmentotomía o trisegmentotomía. Entonces, va bien al paciente que tiene cáncer primario múltiple, como ven acá en las estadísticas, cuando el compromiso de segundos primarios es de tipo metacrónico, más no sincrónico. Muchas gracias. Con eso hemos concluido la presentación de manejo de estallido temprano de cáncer de pulmón. Muchas gracias, doctora Morín, por su presentación. Les invitamos a todos los que están participando en vía virtual de que vayan formulando vuestras preguntas y los envíen por el chat. Entonces, gracias, doctor. Y ahora vamos continuando con el tema. Vamos a seguir con el siguiente, que va a ser sobre la inmunoterapia en cáncer de pulmón en estadio temprano, desafíos y oportunidades. Este tema está a cargo del doctor Luis Mas. Como conocemos, él es médico oncólogo, que es que es médico asistente del Departamento de Medicina Oncológica del Instituto, así como de Oncosalud. Es investigador en la área de cáncer de pulmón, con publicaciones en diferentes revistas, así como miembro de las sociedades de la Sociedad de Cáncer de Medicina Oncológica, del ASCO y del ESMO, y de la sociedad que estudia cáncer del pulmón y representante latinoamericano. Entonces, el doctor nos va a hablar sobre lo que ha cambiado la inmunoterapia en estadios tempranos. Doctor, muy bienvenido para su posición. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación y gracias, Mibael, por la presentación. Voy a tratar de hablar en los siguientes minutos acerca del rol que tiene la inmunoterapia en el manejo del cáncer de pulmón en etapa temprana. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Como ya hemos visto, en manera general, ¿no?, los tratamientos locales, que pueden ser la cirugía o la radioterapia conformada, ¿no?, tienden a que el paciente, a pesar de que se logra un buen control de la enfermedad, estos tienden a recaer. Y las terapias sistémicas en el manejo de la enfermedad avanzada tienen por objetivo tratar de disminuir la tasa de recurrencias de la enfermedad y mejorar los resultados. Entonces, ¿cómo podemos incorporar estos agentes en la etapa temprana del manejo de esta enfermedad? El manejo de la enfermedad sistémica, ya nosotros sabemos que están localizados en dos grandes grupos, los carcinomas de células escamosas y no escamosas, y la determinación de los marcadores moleculares, que son importantísimos para definir los tratamientos a seguir, ¿no? De tal manera de que nosotros podemos usar el manejo de cada una de estas alteraciones con tratamientos específicos para estas alteraciones. Esto lo podemos traducir o lo podemos trasladar a la enfermedad temprana. Eso es la intención en la actualidad. Con el impacto de estas terapias, nosotros hemos podido alcanzar logros importantes y disminuir de manera significativa, en una proporción de alrededor del 3% de manera anual, la reducción de la incidencia y la reducción de la mortalidad en los casos de cáncer de pulmón avanzado. Sin embargo, todavía nos queda poder manejar que estos casos, que son potencialmente curables con cirugía, no recaigan y poderles mejorar los resultados en el final.
Nosotros ya hemos podido determinar a lo largo del tiempo que la quimioterapia adyuvante basada en platino versus no quimioterapia o solamente observación posterior a la cirugía tiene un beneficio absoluto de alrededor del 6% a los 5 años. Esto ha sido el tratamiento estándar desde el año 2008 hasta el año 2020. O sea, durante los últimos 12 años, a pesar de todo el impacto que hemos tenido en el conocimiento y la naturaleza de la enfermedad, hemos continuado usando terapia adyuvante con sales de platino porque era lo único que había mostrado beneficio en eso. Sin embargo, el tiempo de la inmunoterapia, que ya demostró sus beneficios en la enfermedad avanzada, ¿cómo se puede incorporar en la enfermedad temprana? Uno es el concepto de terapia adyuvante, ¿no? Que es posterior a la cirugía, que va a poder disminuir los tiempos de recurrencia de enfermedad o tratar potencialmente de curar la enfermedad. La otra alternativa es la neoadyuvancia, es decir, que da poder utilizar la enfermedad, el tratamiento en etapa más temprana de la enfermedad con la oportunidad de lograr erradicación de la enfermedad micrometastásica, incrementar el número de pacientes que logran tener enfermedad controlada o respuestas completas patológicas y de tal manera mejorar los resultados finales en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Y la tercera estrategia es el tratamiento perioperatorio, es decir, aquella estrategia de tratamiento que incluye terapias previas a la cirugía en el concepto neoadyuvante, los procedimientos quirúrgicos correspondientes, seguido de un tratamiento adyuvante por una determinada cantidad de tiempo con la finalidad de poder mejorar los resultados, ¿no? Estos son los estudios fase 3 que tenemos en inmunoterapia, ¿no? En enfermedad temprana resecable, ¿no? Tenemos en el concepto de adyuvante y neoadyuvante. La neoadyuvancia no es objeto de esta presentación, solamente el tratamiento adyuvante. Y tenemos hasta la actualidad con atezolizumab, el Empower 010, con nivolumab, el Ambil, con durvalumab tenemos el BR31, el Melmate 1, el Melmate 2, y con pembrolizumab, el Keynote 091 o el PERLS. Y un estudio con interleuquina 12, que es usando el Canopy A. 3 estudios, el Empower, el Keynote y el Canopy, han sido presentados y con madurez los siguientes están en evaluación todavía. El Empower 110 es un estudio de terapia adyuvante que fue para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadios clínicos 1B a 3A, de acuerdo a la clasificación de cáncer de pulmón versión 7, no completamente resecados, ¿no? Los estadios clínicos 1B deberían tener tumores mayores de 4 centímetros, ¿no? Y fueron randomizados a recibir atezolizumab o terapia de soporte posterior de haber completado el tratamiento con una sala basada en platino, ya sea con pemetrexed, gemcitabina, docetaxel o vinerolbina. Fueron estratificados por sexo, por estadio clínico, por histología, por expresión del estado de PDL1. El objetivo primario fue sobrevida libre de progresión, de acuerdo al investigador, y esto fue en una forma jerárquica, ¿no? Primero en la población con más de 1%, ¿no? Y posteriormente en todos los pacientes randomizados, estadios clínicos 2, 3A, y finalmente de acuerdo a la población con intención a tratar. El objetivo secundario fue sobrevida global, sobrevida libre de progresión en pacientes con alta expresión de PDL1, ¿no? Sobre todo en la población estadios clínicos 2 y 3A, y la sobrevida libre de proporción en todas las poblaciones estudiadas a los 3 y 5 años, ¿no? Acá vemos los resultados en aquella población mayor de 1%, vemos que la mediana de sobrevida libre de progresión no había sido alcanzada para el brazo de atezolizumab y era de 35 meses para la terapia de soporte. Esto dio un resultado positivo en el primer estudio jerárquico, por lo tanto se hizo la evaluación en la población de estados 2 y 3. Entonces, en eso también la mediana de progresión fue de 42 versus 35 meses, ¿no? Y el hazard ratio de 0.79, con un valor de P significativo. Y en la población con intención a tratar, es decir, toda la población incluía 1B a 3A,
La mediana de sobrevida libre de progresión no había sido alcanzada para el brazo de Atezo y era de 37 meses para la terapia de soporte, y la reducción de riesgo era del 29% y un P significativo. Cuando uno analiza los subgrupos, ¿no? Vemos que en general aquella población que es alta expresor de PDL1 es la población en la cual tiene un beneficio más significativo y la reducción de riesgo es más del 50%, mientras que en aquella población que tiene PDL1 negativo, el riesgo no es disminuido, ¿no? En la sobrevida libre de producción de los, bueno, esto es similar al estudio anterior, perdón, y vemos el impacto de expresión del PDL1 en la sobrevida global. Digamos, mire, aquellos pacientes que tienen la expresión de PDL1 mayor del 1% con un seguimiento de 46 meses, vemos que la sobrevida global no se había significado, había una diferencia a favor, pero no se había alcanzado la diferencia significativa porque el hazard ratio cruzaba el 1. Y en todos los pacientes randomizados estadios clínicos 2 y 3A, la sobrevida global no se había alterado, ¿no? Pero sin embargo, en la sobrevida global, en aquellos pacientes que tienen alta expresión de PDL1 y que se excluye a los pacientes con mutaciones EGFR o rearreglo del ALK, la distancia fue significativa. 85% de los pacientes estaban vivos a los 60 meses comparado con 68% en el brazo de observación, ¿no? También se pudo evaluar que la positividad de la expresión de ctDNA, o sea, DNA tumoral circulante en sangre periférica, fue un factor pronóstico fuertemente predictivo de la sobrevida libre de progresión, tanto en los pacientes que tenían ctDNA positivo y ctDNA negativo. Ustedes pueden ver ahí, los pacientes que habían recibido la droga tuvieron mejor resultado. Una de las evaluaciones también que se hizo en este estudio en el IMpower 110 fue la expresión de, de esta firma génica del factor de crecimiento de transformación beta. Se vio que cuando los pacientes fueron clasificados en grupo de bajo riesgo o de alto riesgo por la expresión, y la expresión en el brazo de alto expresión de TGF fue asociado con una reducción de la sobrevida libre de progresión comparada con los que tenían baja expresión de esta firma génica. En el brazo de atezolizumab, la sobrevida libre de progresión fue similar para ambos subgrupos, ¿no? Y en el grupo de altos expresores, el tratamiento con atezolizumab mejoró la sobrevida libre de progresión a los niveles vistos en el grupo de bajo riesgo. Entonces, atezolizumab en esta población sí mejoraba los resultados. Hay un estudio que es el IMS-SYNC-002, que es un estudio que está siendo evaluado para pacientes con cáncer de pulmón operado que han completado la quimioterapia adyuvante. En este grupo, los pacientes van a ser randomizados a recibir atezolizumab subcutáneo, 1875 miligramos cada 3 semanas, ¿no? O seguido de atezolizumab endovenoso. Con la finalidad de poder ver si esta estrategia podría mejorar los resultados. El otro estudio que ha sido ya presentado es el Keynote 091. Este también es pacientes con cáncer de pulmón operados, 1B a 3A, después que hayan sido operados, ¿no? 1.200 pacientes aproximadamente que fueron randomizados posterior a la cirugía a recibir pembrolizumab cada 200 miligramos cada 3 semanas o placebo. El tratamiento se mantuvo por 18 ciclos, o sea, aproximadamente un año. Acá los factores de estratificación fueron estadios clínicos, si recibió o no recibió quimioterapia adyuvante, que no era mandatorio, de acuerdo al estado de expresión del PDL1, menos de 1 a 49 o más de 50, y de acuerdo a la región en la cual eran los pacientes incluidos, ¿no? Países del este versus del oeste, versus Asia versus resto del mundo. El objetivo primario fue sobrevida libre de progresión para todos los pacientes y hay sobrevida libre de progresión para los pacientes con una expresión de PDL1 mayor del 50%.
la sobrevida libre de progresión en la población total, ¿no? Fue positiva, con un significativo evento. La mediana de sobrevida fue 53 versus 42 meses, el hazard ratio es 0.76, ¿no? En la población, sin embargo, en la población de TPS mayor del 50%, este resultado no se vio favorecido. O sea, la explicación de esto no puede darse de manera completa porque se esperaba que esta población era la que más se pueda beneficiar. Sin embargo, no se obtuvo ese resultado esperado. Y cuando se ve la sobrevida libre de producción por grupos, pues se ve que la población que más se beneficia en esta intervención es aquella proporción que tiene una expresión del PDL1 entre 1 y el 49%, ¿no? Y paradójicamente también aquellos pacientes que tenían expresión del EGFR se vieron favorecidos. Sin embargo, los números de los cuales están incluidos son muy pequeños y no podíamos sacar conclusiones definitivas de este resultado. En conclusión, nosotros podemos ver que de los estudios de inmunoterapia fase 3 tenemos 2 estudios positivos. El IMpower, que es positivo para la sobrevida libre de progresión, y los datos de sobrevida global todavía están en espera. Y lo mismo que al Keynote 091, hay una positividad para los resultados en sobrevida libre de progresión y también esperando la madurez para los datos de sobrevida global. El estudio Canopy es un estudio negativo que tuvo que ser parado porque en el análisis interín el primer análisis interín del estudio no se logró el objetivo y fue negativo, por lo tanto se cerró este estudio. Entonces, la terapia adyuvante es el tratamiento de estándar de cuidado para pacientes que son cáncer de pulmón operado, que no tienen mutación o rearreglo del gen ALK y el EGFR. Tenemos 2 drogas aprobadas, atezolizumab y pembrolizumab, que para las indicaciones que están dadas para la FDA, Atezo en estadios clínicos 2 y 3A con PDL1 mayor del 1 del 50%, para la EMA, para FDA más del 1%, para la EMA más del 50%, Pembro, la FDA para estadios clínicos 1B y 3A. Se recomienda que se pueda hacer testing molecular para todos los pacientes. Lo más recomendable sería que puedan hacer una NGS que pueda hacer un screening amplio del diferente tipo de mutación. Parece ser de que los pacientes con expresión de PDL1 son los que más se benefician en el grupo de atezolizumab, ¿no? Que podemos adicionar otros biomarcadores para poder seleccionar mejor a los pacientes que requieran terapia adyuvante, con tal manera probablemente las infiltraciones de los linfocitos intratumorales, ¿no? podía ayudar. Así también los niveles de ctDNA, que se correlaciona fuertemente con los resultados de sobrevida, pero su cuantificación no está estandarizada y la sensibilidad permanece siendo su mayor limitación. Muchísimas gracias por su atención. Creo que las preguntas van a ser al final, ¿no, Mibael? Sí, doctor, muchas gracias, doctor, por su posición muy clara. Sí, al final vamos a hacer las preguntas, la discusión. Igual les invitamos a todos para que vayan pensando sus preguntas y los vayan escribiendo al chat. Entonces ahora vamos a continuar con el siguiente tema. Entonces ahora le vamos a invitar a la doctora Roxana Ruiz. Ella es médico oncólogo, también médico asistente del Departamento de Medicina Oncológica de la institución y también de Oncosalud. Asimismo, investigadora de estudios clínicos en relación a la patología de cáncer de pulmón y socia de y miembro de las sociedades de ASCO, ESMO y también de la sociedad del estudio de cáncer de pulmón. Entonces, ella nos va a tratar el tema de podemos mejorar los resultados en primera línea del cáncer de pulmón células no pequeñas avanzado con PDL1 menos 1%, los resultados de un estudio que es el CheckMate-9LA, dado digamos, los avances que están realizando, sobre todo en la enfermedad metastásica, para poder ver. Le damos la bienvenida a la doctora Roxana Ruiz. Gracias, doctora Mibael. Buenas noches con todos. Agradezco a la Sociedad Peruana de Cancerología por la oportunidad y también a Bristol por la invitación.
Entonces, ¿me confirman por favor que se me escuche y que se vean las diapositivas? Sí, sí, están bien. Sí, se escucha y se ve. Entonces, para ponernos un poco en contexto, como comentó la doctora Mibael, los doctores Amorín y el doctor Mas han conversado sobre lo que es el tratamiento de la enfermedad temprana, y lo que vamos a hacer a continuación es hablar un poco de la enfermedad avanzada, ¿no? Y tenemos que recordar cómo ha sido la evolución del tratamiento del cáncer de pulmón, ¿no? Sobre todo porque a pesar de que en el mundo, desde hace varios años ya, la inmunoterapia se ha convertido en parte indispensable del arsenal terapéutico para los pacientes con cáncer de pulmón sin driver, en muchas de nuestras instituciones todavía seguimos utilizando quimioterapia como primera línea para estos pacientes, ¿no? Con lo cual obtenemos una supervivencia global de menos de 8 meses, que logramos mejorar hasta alrededor de 1 año con la incorporación de bevacizumab y del mantenimiento con pemetrexed. Ahora, este es las amplias o el panorama de las opciones terapéuticas que tenemos para nuestros pacientes en primera línea de tratamiento sin mutación driver. Y como vemos, tenemos múltiples opciones que pasan por la monoterapia, con inmunoterapia, las combinaciones con quimio y las combinaciones de doble inmunoterapia. Estas tienen indicaciones diferentes de acuerdo a la expresión del PDL1 y de la histología. Sin embargo, ante la falta de biomarcadores que sean perfectamente predictivos, pues la decisión de qué esquema de tratamiento utilizar sigue siendo difícil. Ahora, sabemos que la vía del PD1 y PDL1 inhibe la activación de las células T. Y de hecho, si bien el PDL1 no es un biomarcador perfecto ni suficiente, sí que permite enriquecer a la población de pacientes que son susceptibles de responder con inmunoterapia. Entonces, la vía de PD1 y PDL1 inhibe la activación de células T a través de la disminución de la señalización del receptor a células T, la producción de citoquinas, al disminuir la lisis de las células target, alterar la movilidad de los linfocitos y haciendo reprogramación metabólica. Entonces, sabemos que los tumores que tienen la vía de PD1, PDL1 activada y la expresión de PDL1, que finalmente es una proteína celular, de alguna manera evaden la posibilidad o disminuyen la posibilidad de ser reconocidos por el sistema inmune. Y es por esto que la expresión de PDL1 es un factor pronóstico negativo, pero sin embargo es un factor predictivo positivo para la respuesta a inmunoterapia, puesto que nos da una vulnerabilidad a través de la cual podemos atacar al tumor. Entonces, ¿cómo se divide la expresión o cómo se expresa el PDL1 en los diferentes casos que tenemos? Esto es un pool de pacientes, de más o menos 6,000 pacientes de los diferentes estudios Keynote, y tenemos que la división, como bien sabemos, es más o menos un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Un tercio de PDL1 negativo, un tercio de PDL1 de 1 a 49 y un tercio de pacientes con PDL1 altos expresores. Estos porcentajes son más o menos estables en relación a si los pacientes son nuevos o son previamente tratados, y también a la edad del paciente, a si se biopsia la metástasis o el primario, y incluso se mantienen estables en relación a los diferentes tipos histológicos. Por otro lado, tenemos ahora sí cómo es el tratamiento de los pacientes que son altos expresores. Estos son los ensayos clínicos que tenemos en este escenario: Keynote 024, Empower 110 y Empower Lung 1, utilizando pembrolizumab, atezolizumab y cemiplimab, con resultados de hazard ratio ya a la fecha francamente positivos para esta población. Y los resultados más maduros los tenemos del Keynote 024, en los que vemos una mediana de supervivencia de 26 meses para el brazo de pembrolizumab versus 13.4 meses para el brazo de quimioterapia, con un hazard ratio súper importante de 0.62. Y del mismo modo, en el Empower 110 y en el Empower Lung 1, los resultados también positivos, pero sin embargo se observa claramente un entrecruzamiento de las curvas, que nos da a conocer que existen un grupo de pacientes que se pierden al iniciar la terapia. Y esto también nos habla de que independientemente de esta población definida por un biomarcador alto, que es el PDL1, existe heterogeneidad y que no todos se van a beneficiar en la misma magnitud.
Es así que llegamos a la posibilidad de las combinaciones, pues claramente existe una necesidad de ampliar la población a la que yo le voy a poder ofrecer inmunoterapia. Y aquí tenemos lo que son los estudios tanto en histología no escamosa como escamosa. Primero los de histología no escamosa, casi todos ellos son el mismo diseño, una dupleta de quimioterapia basada en platino asociada a un agente inhibidor de PD1, PDL1. La mayoría de ellos con resultados positivos, el Keynote 189, el Empower 130, y los estudios asiáticos todavía con resultados inmaduros, y el Empower 150, que el diseño es un poco diferente, porque incorporó en uno de sus brazos también el antiangiogénico bevacizumab, y también tuvo resultados positivos. Estos son los resultados en los casos de histología escamosa. En realidad, el único estudio positivo de este tipo de estrategia, el Keynote 407, positivo también para supervivencia global, y los estudios asiáticos todavía con resultados inmaduros. Estos son los resultados del, digamos, el estudio que tiene la madurez más amplia en relación a antigüedad, por lo menos en la combinación de quimio-inmuno. Y lo que vemos es una supervivencia global a los 5 años de 20% para la combinación de quimio-inmunoterapia versus 11% para la quimioterapia, con un hazard ratio de 0.6. Sin embargo, si miramos hacia abajo con detenimiento, vamos a ver que la mediana de supervivencia o que el porcentaje de pacientes que sobreviven a los 5 años se estratifica de acuerdo a la expresión del PDL1, ¿no? Siendo de casi 30% para los altos expresores versus 9.6% para aquellos que expresan PDL1 menos de 1%, que es la población que nos interesa el día de hoy. Asimismo, vemos cómo la tasa de respuesta disminuye a medida que disminuye el PDL1, siendo de 62% para los altos expresores versus 33% para los que tienen PDL1 negativo. Otro estudio, en este caso con atezolizumab, el Empower 131, vemos que si bien los resultados fueron bastante positivos en la población de altos expresores, vemos que para los pacientes con resultados PDL1 negativo, a pesar de utilizar la combinación de quimioinmunoterapia, el hazard ratio que se alcanza es de 0.87 con un intervalo de confianza que pasa por la unidad que por lo tanto lo vuelve no significativo, con una mediana de supervivencia para la combinación de quimioinmuno de 14 versus 12.5, y este es un resultado negativo para esta población de interés el día de hoy. Por otro lado, el Empower 150 tenemos también los resultados actualizados a la fecha. Recordemos que acá se añadió a la dupleta de quimioterapia y de el agente de a la dupleta de quimio basada en platino, un agente de inmunoterapia y un antiangiogénico. Y lo que tenemos aquí es que el resultado es en global positivo, con una disminución del riesgo de muerte. Pero sin embargo, al ver los resultados de acuerdo a la expresión de PDL1, vemos que en la población de PDL1 negativo, el hazard ratio es de 0.9 y de hecho no alcanza la significancia estadística, y vemos acá claramente cómo las curvas para esta población de interés son prácticamente muy similares. Tenemos el Keynote 407, estudio con el mismo diseño, dupleta basada en platino más inmunoterapia, pero en este caso en histología escamosa. En general, resultados positivos de supervivencia global a los 5 años, 18.4% de pacientes vivos a los 5 años versus 9% para la quimioterapia. Pero nuevamente, al mirar con detenimiento lo que ocurre con los pacientes altos expresores versus 1.49 versus negativos, vemos que el hazard ratio es mucho menos potente para aquellos pacientes con PDL1 negativo, y de hecho, nuevamente no alcanza la significancia estadística para este grupo de pacientes. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos mejorar la respuesta o la posibilidad de que la inmunoterapia funcione en esta población específica de pacientes? Y lo que tenemos acá son las múltiples opciones para lograr generar una sinergia con la inmunoterapia, ¿no? Que incluyen mecanismos no inmunes y mecanismos inmunes. Dentro de los mecanismos inmunes tenemos a la radioterapia, la quimioterapia, agentes antiangiogénicos, virus, entre otros, y dentro de las inmunoterapias tenemos la posibilidad de aprovechar
los diferentes hitos del ciclo inmunidad-cáncer, ¿no? Y tenemos la posibilidad de aprovechar también diferentes checkpoints. Es así que una estrategia utilizada es la combinación de un agente inhibidor de PDL1 con un agente inhibidor de la vía de CTLA4, que como sabemos es otra vía reguladora negativa de la respuesta inmune, ¿no? Y esto tiene sentido porque estamos atacando en dos lugares o dos puntos diferentes del ciclo inmunidad-cáncer. El primero de ellos con CTLA4 a nivel del priming de las células T, que ocurre en los órganos linfoides periféricos, y el segundo de ellos a nivel del sitio tumoral en relación a la capacidad de la célula T de ejercer la respuesta inmune efectora al inhibir el PD o PDL1. Entonces vamos a revisar los estudios en este escenario muy rápidamente. Tenemos al estudio de nivo más IPI, el CheckMate 227, y el de nivo más IPI más quimio, el CheckMate 9LA. El CheckMate 227 evaluó, como hemos recordado, la combinación de nivo más IPI versus quimioterapia en dos escenarios: los pacientes con población con expresión de PDL1 más de 1% y los pacientes con expresión de PDL1 menos de 1%. Aquí cabe recordar que el objetivo primario de este estudio fue los pacientes con PDL1 positivo. Y tenemos aquí los resultados actualizados a 5 años en la población de PDL1 positivo. Recordemos el objetivo primario de este estudio, un estudio con resultados positivos, con una mediana de supervivencia para la combinación de nivo más IPI de 17 meses versus 14 para la quimioterapia. Esto alcanzó significancia estadística. Pero vemos aquí pues de alguna manera preocupante entrecruzamiento de las curvas al inicio de la terapia. Y estos son los resultados del CheckMate 227 en la población de PDL1 negativo, que como recordamos son solamente, no, son exploratorios, no fueron diseñados como endpoint como tal. Y vemos acá la misma situación, ¿no? Un estudio positivo para también la población de PDL1 negativo. Y llegamos al estudio CheckMate 9LA, que como sabemos evaluó la combinación de nivo e IPI más 2 ciclos de quimioterapia. Los pacientes que se incluyeron fueron pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con estadio clínico 4, en primera línea sin mutaciones activadoras que estuvieran en un buen status performance, y se estratificaron de acuerdo a la expresión o no de PDL1, el sexo y la histología. Fueron randomizados a un brazo de nivolumab 360 miligramos cada 3 semanas, más IPI 1 miligramo por kilo cada 6, más solamente 2 ciclos de quimioterapia, versus un esquema que utilizaba una combinación de quimioterapia basada en platino con un mantenimiento opcional con pemetrexed para la histología no escamosa. Los pacientes recibieron tratamiento hasta la progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable, o 2 años, y el objetivo primario fue la supervivencia global. Vemos aquí las características de los pacientes. Todos los pacientes randomizados al brazo de IPI-NIVO y quimioterapia bien balanceados con las características de los pacientes que recibieron quimioterapia. Una mediana de edad de alrededor de 65 años, una proporción de pacientes varones en buen status performance, claramente más fumadores, con predominio de histología no escamosa. Y vemos que los pacientes con PDL1 negativo tienen unas características que en realidad son bastante similares a los de la población general para este estudio. Y vemos aquí los resultados actualizados de supervivencia global a los 4 años. Y lo que tenemos es una mediana de supervivencia para la combinación de nivo más IPI más quimioterapia de 15.8 meses versus 11 meses para la quimioterapia, con un hazard ratio de 0.74, lo que implica una disminución de riesgo de muerte de alrededor del 30% con la combinación de nivo más IPI más 2 ciclos de quimio. Y lo que vemos aquí es alrededor de 20, en realidad 21% de pacientes vivos a los 4 años versus únicamente 16% con la quimioterapia. Vemos aquí el análisis de subgrupos de este estudio,
en que nos llaman la atención 3 resultados importantes. El primero de ellos, el beneficio mayor en la población escamosa, con un hazard ratio de 0.64. También un beneficio súper importante en los pacientes con metástasis cerebral, aunque estos resultados pues hay que manejarlos con cautela por el número de pacientes, y un beneficio también importante para los pacientes que tienen PDL1 negativo. Aquí vemos los resultados de supervivencia global estratificados por PDL1. Y es aquí que este estudio logra, en mi opinión, su mérito más importante, que es que en la población de PDL1 negativo, que como hemos revisado en los ensayos previos, no se obtiene un beneficio tan sustancial como en las poblaciones que expresan PDL1 positivo, logramos una mediana de supervivencia de 17.7 meses, con un hazard ratio de 0.66, con unas curvas que se separan tempranamente, que se mantienen separadas durante todos los puntos de evaluación, y que a los 4 años logramos mantener a un 23% de pacientes con PDL1 negativos vivos versus 13% con la quimioterapia, ¿no? Y como vemos, a diferencia de los estudios previamente mostrados, esto nos da señales de que para la combinación de doble inmunoterapia, la expresión de PDL1 tal vez deja de ser tan relevante como en otros escenarios. Tenemos acá también la tasa de respuesta global y la duración de la respuesta. Nuevamente, una respuesta de 31% para los pacientes con PDL1 negativo. Esto sí es un poco mayor que aquellos con PDL1 positivo, un poco menor, perdón. Sin embargo, la mediana de duración de la respuesta llega a ser de 17.5 meses versus 4.3 con la quimioterapia. Y vemos la magnitud de separación de las curvas en este Kaplan-Meier que estoy señalando. Tenemos también la supervivencia de acuerdo a la histología, y vemos acá que para los cánceres de pulmón de tipo escamoso, el hazard ratio sigue siendo muy importante, del mismo modo que para aquellos con metástasis cerebrales. Recordemos que todos estos resultados que estoy presentando ahorita son en el grupo de PDL1 negativo, ¿no? Y vemos acá también la separación importante de las curvas, incluso en aquellos pacientes que tienen meta cerebral, con una supervivencia global importante y un hazard ratio que pues es también bastante potente, ¿no? Nuevamente estos resultados pues con bastante cautela, porque la cantidad de pacientes con PDL1 negativo que tienen meta cerebral es chica, ¿no? Pero son señales que son consistentes con lo visto en el forest plot que les he mostrado al inicio de esta sección de la exposición. Tenemos la seguridad, que es un tema muy importante también, puesto que estamos adicionando allá la dupleta de quimio y un agente de inmunoterapia, un segundo agente. Tenemos, pues, lógicamente la incidencia de efectos adversos, eventos adversos en general, relacionados a tratamiento, un 48% de grado 3-4 para la combinación de nivo más CIPI más quimio, versus un 38% para los que recibieron solamente quimioterapia. Esto es 10% mayor para la combinación, pero que, sin embargo, me parece una diferencia, pues, relativamente corta con la diferencia que adquirimos en magnitud de beneficio y considerando que estamos incorporando un agente más, ¿no? Los eventos adversos de tipo náusea, anemia, vómito, neutropenia, estreñimiento son mayores siempre para la quimioterapia. Recordemos que acá solamente recibimos 2 ciclos en el grupo de nivo-ipi más quimioterapia. Y lógicamente los eventos tipo diarreas, tenia, rash, que suelen ser o son a veces inmunorrelacionados, pues son más frecuentes para el grupo de nivo-ipi más quimioterapia. Los eventos serios adversos, 26%, grado 3-4 para nivo-ipi más quimioterapia versus 14% para los pacientes con quimioterapia. Nuevamente una diferencia de alrededor del 10%, que sin embargo no se traduce en mayor mortalidad relacionada al tratamiento. Los eventos adversos inmunorrelacionados, tenemos a la cabeza los endocrinológicos, hipotiroidismo, tiroiditis o hipertiroidismo, que tienen la incidencia más frecuente dentro de los endocrinos, y luego entre los no endocrinos tenemos a la cabeza el rash con 17%, la diarrea,
y algunos otros eventos adversos que si bien no son tan frecuentes, pues son súper importantes, ¿no? Y que tenemos que mantener en la cabeza, puesto que al manejar inmunoterapia debemos mantener siempre un alto nivel de sospecha para que no se nos escapen estos eventos adversos, ¿no? E incluirlos en nuestro diferencial siempre ante cualquier complicación del paciente, ¿no? Y tenemos diarrea, colitis, neumonitis, hepatitis, etcétera. Importante tener también acá en cuenta que muchos de ellos son de presentación bastante temprana. Lógicamente el rash, las reacciones de hipersensibilidad, los efectos endocrinos de la tiroides, por lo general dentro de los primeros 3 meses de tratamiento. Y en general los no endocrinos la mediana de presentación es antes de los 6 meses, ¿no? Y el número de eventos resueltos dentro de los no endocrinos es la gran mayoría de pacientes, no más del 70-75% se resuelven estos eventos adversos inmunomediados de tipo no endocrino. En los endocrinos, lógicamente, el porcentaje de resolución es menor, pero esto es por la fisiopatología de los eventos adversos endocrinos, en los que a veces ocurre, pues, de alguna manera, alguna destrucción de la glándula, por lo que los eventos a veces no son reversibles, ¿no? Y la incidencia de eventos adversos de grado 3 o 4, como vemos acá, siempre menor que la de grado 1 a 2 dentro de estos inmunomediados. Entonces, hemos visto que la combinación de quimioterapia más doble inmunoterapia ha demostrado beneficios en supervivencia global y en duración de la respuesta, independientemente de la expresión de PDL1. Y esta es una fuerte señal de que esta sería una opción muy importante a considerar para esta población de pacientes. Sin embargo, también es verdad que tal vez hace falta un ensayo de tipo académico en el que podamos comprobar, exponiendo una población de pacientes con PDL1 negativo, a la combinación de quimio más anti-PDL1 versus quimio más la doble combinación tipo Checkmate 9LA y versus solamente la doble combinación sin quimioterapia tipo 227, ¿no? Y con esto terminar de responder a esta pregunta si efectivamente la adición de CTLA4 esta es la población nicho para ellos, ¿no? En conclusión, la inmunoterapia, como hemos revisado en los ensayos, en todos los ensayos, ha permitido a los pacientes vivir más. Con un seguimiento de 4 años, los pacientes tratados con nivo más IPI se siguen beneficiando de un beneficio a largo plazo con una supervivencia global duradera en comparación con la quimioterapia, y esto es independientemente de la expresión de PDL1. La magnitud del beneficio de supervivencia global con la combinación de nivo-IPI más quimio versus quimioterapia es mayor para aquellos pacientes con PDL1 menor de 1%, al igual que la supervivencia libre de progresión y la duración de la respuesta. No ha habido nuevas señales de seguridad reportadas a pesar de la madurez del estudio, y estos datos, en conclusión, soportan el uso de nivo-IPI más quimioterapia como una alternativa muy eficaz de primera opción, que es, en mi opinión, particularmente relevante para aquellos pacientes con PDL1 negativo, pues estas son una población que hasta esto tenía necesidades altamente insatisfechas, y que con este tipo de estrategia ha logrado mejorar sus resultados hasta hacerlos casi comparables con las otras poblaciones. Y eso es todo lo que tenía para compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ruiz, por su exposición. Entonces, igual, vamos recalcándoles a los participantes de que formulen vuestras preguntas por vía chat. Y ahora vamos a continuar con el último tema. Nuevamente le invitamos al doctor Luis Mas para que hable sobre el tema del tratamiento con osimertinib en cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación T690M, sobre la experiencia y los resultados en el Perú, ¿no? Entonces ahora nos vamos a enfocar en el grupo de pacientes ya también que tienen una adicción oncogénica. Doctor Mas, nuevamente bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Vamos a compartir esta siguiente presentación. Va a ser básicamente una presentación de un caso clínico de lo que tenemos en la práctica diaria en el hospital. Esta es una mujer que tiene 58 años, que no tiene antecedentes de importancia, no tiene exposición a tabaco ni a biomasa, y tiene una historia de 9 meses caracterizado por tos y hemoptisis. El examen físico básicamente era completamente negativo. La paciente estaba sintomática, tenía un estado de actividad ECOG 1. Viene referida al hospital porque le hacen una biopsia de pleura
la cual estaba infiltrada por un adenocarcinoma pulmonar con expresión de TTF1 positivo. Entonces, la primera pregunta que uno se hace cuando enfrenta a los pacientes con cáncer de pulmón avanzado en la práctica hospitalaria diaria es cuál es el rol de los estudios moleculares y qué podemos ayudarnos con la biopsia líquida para poder establecer el diagnóstico molecular. Hasta antes del advenimiento de los tratamientos dirigidos, de los inhibidores de tirosina quinasa contra el factor de crecimiento epidermal, el tratamiento básicamente era basado en las dupletas de platino, con algunas adiciones como bevacizumab o el mantenimiento con pemetrexed, habíamos logrado tener una sobrevida de aproximadamente 14 meses. Eso es lo que habíamos logrado hasta el año 2004. Entonces, en la actualidad nosotros tenemos la posibilidad de hacer biopsias tisulares, pero los pacientes que enfrentamos con diagnóstico de cáncer de pulmón avanzado tienen en muchas oportunidades la desventaja de poder tener material definitivo para poder hacer los estudios moleculares, por lo cual es importante la biopsia líquida. Nosotros en la institución hemos tenido bastante experiencia con esta metodología basados básicamente en los resultados de un estudio clínico que nos permitió hacer evaluación de biopsia líquida en un número importante de pacientes. Pero hay dos maneras de obtener los diagnósticos del perfilamiento molecular, ya sea a través de la biopsia tisular o de la biopsia plasmática. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de la biopsia tumoral de que tenemos una fuente adecuada de ADN, la de ADN se está almacenada con a temperatura de ambiente, y los factores en contra es de que no siempre la biopsia tisular es posible. En muchos de los casos la cantidad de material que se requiere para hacer las pruebas moleculares es escasa, es cara, ¿no? Hay un riesgo de complicaciones por los procedimientos quirúrgicos o los procedimientos invasivos a los cuales son sometidos, y en algunos casos nosotros tenemos la necesidad de hacer procedimientos continuos para el seguimiento de los pacientes, y eso no siempre es aceptado o se le puede proponer al paciente. La biopsia líquida se puede repetir de muchas formas, es mínimamente invasiva, es un poco más cómoda que hacer el secuenciamiento en tejido, ¿no? Las desventajas es de que el ADN circulante tumoral tiene una vida media corta, muy corta, ¿no? No podemos necesariamente ver de que la expresión del TDA tumoral puede ser lo suficiente para ser detectado en la sangre y ¿no? Que no se pueda, sea fallida en algunos de estos casos. Bueno, entonces el diagnóstico molecular en cáncer de pulmón, de lo que ayer teníamos básicamente la identificación del factor de crecimiento epidermal, y que ahora podemos hacer en una forma muy sencilla y rápida la determinación en sangre de algunas mutaciones de resistencia, ¿no? Vamos en el futuro, ¿no? Nosotros vamos a tener que usar la biopsia líquida para seguimiento, para control, para monitorización, para definir tratamientos ya sea únicos o combinados, y con qué medicamentos se van a combinar, porque la expresión de estas diferentes alteraciones moleculares nos pueden determinar subpoblaciones diferentes que puedan beneficiarse de intervenciones terapéuticas diferentes. Bueno, nuestro paciente es un adenocarcinoma que tiene un perfil molecular alterado, una expresión del EGFR, una mutación puntual en la posición 858, ¿no? En el exón 21, y una expresión del PDL1 menor del 1%. Este paciente empezó tratamiento con erlotinib en julio del año 2018. Y ya vemos de que las alteraciones moleculares del EGFR son variadas, hay algunas que son de sensibilidad, las que básicamente se encuentran en el exón 19 y 21, aquellas alteraciones en el exón 20 son de resistencia, casi todas, se expresan en menos del 5% de los casos, y hay otras que son poco frecuentes, como que incluyen la del exón 18. ¿No? Los estudios de primera línea con inhibidores de TKI han mostrado superioridad sobre la quimioterapia. Ya es ampliamente conocido estos resultados, ¿no? Sobrevida libre de producción muy significativamente mejorada, sin embargo, eso no se tradujo en la sobrevida global, ¿no? Y vemos que la tasa de respuesta es entre el 60 y 80% para los inhibidores de primera generación, como los que usamos en el hospital, una mediana de progresión de alrededor de un año,
han mostrado superioridad en términos de eficacia sobre la quimioterapia y es la primera línea estándar para los pacientes con cáncer de pulmón, ¿no? Nuestro paciente inició tratamiento con erlotinib, tuvo una respuesta parcial, una toxicidad manejable, hasta octubre del año 2019, donde el paciente hace una progresión a nivel pulmonar, ¿no? Finalmente, en enero del año 2020, el paciente se logra determinar la presencia de la mutación T790M, que es una mutación de resistencia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para poder manejar a estos pacientes? Pues, bueno, nosotros sabemos que la mutación de resistencia T790M se ve aproximadamente el 60% de los casos de los pacientes que están recibiendo un inhibidor de primera o segunda generación. Entonces, casi 60% como única causa de mecanismo de resistencia. Un 4% adicional que tienen otras alteraciones moleculares. Entonces, sin embargo, esta presencia de mutación hace que el paciente sea susceptible de un tratamiento de segunda línea con una droga específica. ¿Cuál es la razón de esto? Existen dos teorías. Una teoría es de que esta mutación T790M se encuentra presente de novo en la población y que el paciente al recibir tratamiento existe una expresión de tal manera de que las células que son T790M empiezan a proliferar y se hacen evidentes a la progresión, o en el segundo caso, de que los pacientes mutados reciben el tratamiento, responden al tratamiento y por presión génica hacen la expresión de esta mutación por la presión de la droga sobre la actividad celular. ¿Cómo hace desde el punto de vista de fisiopatológico esta alteración? Pues bueno, de que probablemente esta mutación en la posición 790 de una teronina por una metionina es que cambia la conformación físico-química y estructural del receptor de tal manera de que impide que una molécula de un inhibidor de primera o segunda generación ocupe el espacio. O sea, no puede anclarse al sitio donde debería anclarse en el póker que tiene. La otra también es de que esta mutación incrementa la afinidad del EGFR por el ATP. Se tiene mucho más afinidad el receptor con esta mutación T790M porque es una posición abierta, de tal manera de que mayor cantidad de células puede ser, el receptor puede ser fosforilado y de esa manera transmitir la señal de transducción que corresponde. Para estas pacientes que tienen esta mutación de resistencia, el estudio AURA es el estudio que demostró que osimertinib, un inhibidor de tercera generación contra el del factor de crecimiento epidermal, es el tratamiento convencional. Esto los pacientes con cáncer de pulmón que habían progresado a un inhibidor de primera o segunda generación y que tenían la mutación de resistencia, fueron randomizados en una proporción, ¿no?, de 2:1 a recibir osimertinib o la quimioterapia basada en sales de platino. Y este objetivo primario, la sobrevida libre de progresión, fue significativamente mayor, 10 contra 4 meses de sobrevida, bastante significativo, ¿no? Y ustedes pueden ver en el forest plot, todas las poblaciones se benefician, ¿no? Tanto si hay enfermedad metastásica cerebral, por el tipo de mutación, ya sea exón 19 o exón 21, por el tipo de hombres y mujeres, mayores y menores de edad, sean asiáticos o no asiáticos, ¿no? Pero este paciente, en febrero del año 2020, hace progresión de enfermedad, la enfermedad pulmonar empieza a desarrollar y aparece enfermedad metastásica cerebral, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen enfermedad metastásica cerebral, ¿no?, ¿cuál es el objetivo? Si estos pacientes verdaderamente se benefician. Y vemos que en la población de los pacientes en el estudio AURA 3, había pacientes que habían debutado con enfermedad metastásica cerebral y otro grupo que no tenía enfermedad metastásica al debut. Pero se puede ver de que la actividad de esta droga es en las dos poblaciones. Aquellos pacientes que tenían metástasis cerebral al debut, ¿no?, tenían una mediana de PFS de 8.5 meses comparado con 4.2.
Y en aquellos pacientes en los cuales no tenían metástasis al debut, la mediana de sobrevida fue de PFS fue de 10.8 contra 5.6. O sea, a pesar de que tienen enfermedad metastásica cerebral, esta droga es activa en esta subpoblación de pacientes. El manejo de la enfermedad metastásica cerebral ha cambiado mucho en la actualidad, ¿no? Los pacientes pueden tener enfermedad al debut o desarrollarla durante la progresión de la enfermedad, y hay que ver mucho si va a recibir una droga que pueda cruzar la barrera hematoencefálica y si el paciente tiene síntomas o no. Probablemente si el paciente tiene, como en este caso, un target terapéutico y tiene una droga activa que cruza la barrera hematoencefálica, probablemente el rol de la radioterapia en esos casos puede ser postergado hasta ciertas condiciones que ameriten su uso, ¿no? Entonces, eso es el manejo de la actualidad, y ustedes pueden ver de que los pacientes que tienen enfermedad metastásica cerebral se benefician notablemente de los que cuando reciben osimertinib. Podemos ver de que los pacientes, esto vemos una cascada, una gráfica en cascada de agua, donde puede ver que los pacientes que recibieron osimertinib tienen respuesta dentro de la enfermedad cerebral, ¿no? Disminuyendo también su riesgo de muerte y progresión. Bueno, nuestro paciente recibió osimertinib, como podemos ver, hubo respuesta completa a nivel del sistema nervioso central y una respuesta parcial a nivel de la enfermedad del primario, hasta abril del año 2002, donde el paciente desarrolló una progresión de enfermedad, ¿no? La cual fue evidente, y se hizo una nueva biopsia líquida y se pudo determinar la presencia de la mutación C797S y la coexpresión del TP53, que son mecanismos de resistencia y de escape de estas células. Entonces, el paciente ha iniciado tratamiento posterior con carboplatino paclitaxel y tuvo como mejor respuesta enfermedad estable, ¿no? Entonces, esta es la historia de un paciente que empezó su viaje en abril del año 2018 y hasta junio del 2022 había tenido aproximadamente 4 años de sobrevida y con una buena calidad de vida, y gracias a todas las intervenciones que habíamos logrado. Sin embargo, inevitablemente los pacientes que reciben una terapia target, cualquiera que sea esto, desarrollan un mecanismo de resistencia. Y para osimertinib, los mecanismos de resistencia son distintos, ya sea cuando se usa en primera línea o en segunda línea, como ha sido nuestro caso. Y la secuencia de tratamiento, que es una alternativa terapéutica y que hemos tenido que usar para este paciente porque es lo que nos mandan la disponibilidad de terapias en la institución, pues vemos que las medianas de sobrevida en esta forma de secuenciar los tratamientos pueden llegar hasta 61 meses. En conclusión, no hemos podido curar aún los pacientes con cáncer de pulmón y EGFR mutado, pero hemos logrado mejorías significativas y sobrevidas muy importantes, ¿no? Inevitablemente hay los mecanismos de resistencia. Estos mecanismos de resistencia en la actualidad se pueden tratar con mucho éxito, ya sea a los inhibidores de primera o segunda generación, y hay drogas en desarrollo para los que desarrollan resistencia a los inhibidores de tercera generación. La mutación T790 es el mecanismo de resistencia más común en los pacientes que reciben inhibidores de primera y segunda generación, que osimertinib tiene datos robustos, ¿no?, de beneficio en términos de desenlace de interés para el paciente, como son tasas de respuesta, sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Entonces, nosotros hay que desarrollar estrategias para que podamos vencer la resistencia a estos inhibidores de tercera generación. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mas, por su excelente presentación. Bueno, entonces ahora vamos a dar apertura a lo que van a ser la discusión de los casos, las preguntas. Les invitamos a los participantes. Tenemos una primera pregunta que dice: ¿cuál sería el mecanismo por el que los de PDL1 menor a 1% funcionen mejor con la combinación de quimioterapia con inmunoterapia? Doctora Ruiz. Doctora, discúlpeme, me perdí un segundito. Sí, ya. Hay una pregunta de los participantes que dice: ¿cuál sería el mecanismo por el cual los de PD1 menor a 1% funcionan mejor con la combinación de quimioterapia con inmunoterapia?
Supongo que esto es en Porque, combinación con la quimioterapia, debe ser. porque, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, porque la quimioterapia lo que hace es ayudar con la liberación de antígenos, de neoantígenos, lo cual hace que sean más reconocibles para el sistema inmune. Y la inmunoterapia, al inhibir una vía regulatoria negativa de control, fortalece esta respuesta inmune al mejorar el reconocimiento de estos antígenos y la posibilidad de añadir un bloqueo de una segunda vía, lo que va a permitir es que en un nivel diferente, que no sea solamente a nivel de la respuesta efectora de células T, sino también en la fase en que las células T se, digamos, enteran de qué antígeno tienen que reconocer, hace que de alguna manera se puedan tener actividad sobre más puntos de la interacción entre el tumor y el sistema inmune. Entonces, esa sería la razón por la que al incorporar estas estrategias se pueden obtener mejores resultados. Gracias por su respuesta. Igual mientras vamos esperando, que es una pregunta al doctor Amorín. Doctor, ¿es cierto que la cirugía tiene un papel en los estadios iniciales y actualmente, digamos, con todos estos resultados que se ven de la introducción de la inmunoterapia, de las terapias blanco, en la enfermedad metastásica, sobre todo a nivel de lo que es la enfermedad oligometastásica o oligorrecurrencia, ¿tiene algún papel la cirugía? Claro que sí. Nosotros contamos con varios casos en la cual se establece un criterio de no operabilidad de inicio, en la cual pacientes que tienen estadios avanzados son tratados y con una respuesta adecuada. Y espectacularmente, sobre todo con tratamientos tanto biológicos como inmunoterapia combinado con quimio. Entonces tenemos enfermedad residual muchas veces como lesión única, o podría eventualmente tener incluso como ganglio único. Nosotros lo que hacemos en estos casos es intervenir quirúrgicamente cuando se trata de una lesión parenquimal. Hemos tenido la oportunidad de terminar de hacer resección segmentaria o lorectomías en pacientes que creíamos que iban a ser, teniendo estadios clínicos 3B no operables, se convirtieron al final, de acuerdo al comité de tumores, en pacientes elegibles para cirugía. Cosa que entre hacer radiocirugía y hacer cirugía en este tipo de pacientes es mejor operarlos. Tiene la ventaja de que tú tienes el material adecuado, completo, como para exponerlo a biomarcadores. Entonces, si tú tienes un secuenciamiento genético molecular para este tipo de pacientes que han cumplido con todos los roles y eventualmente hubiera lesión residual activa, entonces es una tremenda ventaja haber hecho la remoción quirúrgica a la última evidencia de enfermedad. Ya, doctor, muchas gracias. Una pregunta dice, bueno, muchas gracias a todos por su presentación. Gracias. Dice, ¿qué alternativas terapéuticas tenemos a la progresión de osimertinib y qué rol juegan los inhibidores del MET? Una pregunta para Bueno, la doctora Ruiz. Sí, sí, doctor. para la progresión de los pacientes con osimertinib existen drogas de cuarta generación que están en desarrollo. Los inhibidores del MET pueden ser usados en pacientes que han progresado y que tienen como mecanismo de resistencia la sobreexpresión del MET, ¿no? Es un mecanismo de resistencia poco frecuente para osimertinib, pero sí se puede usar. Hay inhibidores anticuerpos biespecíficos que pueden ser utilizados en eso. Pero no tenemos aprobado todavía para los que han progresado a osimertinib, ¿no? Pero si el mecanismo de resistencia es la sobreexpresión del MET o la mutación del MET, las drogas, los anticuerpos biespecíficos están aprobados para esa condición. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Hay una pregunta de nuestros participantes que dice, en nuestra realidad muchas veces estos tratamientos se suspenden por falta de disponibilidad de los medicamentos una vez iniciados por temas de índole presupuestal. Y en su experiencia, ¿hasta qué tiempo se puede pausar un tratamiento con osimertinib en segunda línea sin correr el riesgo de progresión
por falta de continuidad del medicamento. Una pregunta. La segunda es, de igual manera, en la inmunoterapia en estadios tempranos, ¿hay algún tiempo máximo de seguridad para evitar una progresión si se pausó el tratamiento por falta de medicamento antes de cambiar el régimen? De eso no hay una respuesta científica que pueda tener evidencia para darle una contundencia a la respuesta, ¿no? O sea, el paciente no debe suspender tratamiento salvo que sea por toxicidad. Y una vez superada la toxicidad debe reiniciarse con dosis reducida según o a la misma dosis según sea el grado de la toxicidad que ha presentado. Pero no hay manera de interrumpir un tratamiento que se está dando, ¿no? El paciente debe continuar su tratamiento en forma ininterrumpida. O si por alguna razón extramédica existe la droga y el paciente progresa y después tiene acceso, yo creo que no puede ser catalogado como una progresión de enfermedad y debería reiniciársele la droga, ¿no? Como se han hecho en algunos casos que hemos tenido. Pero no hay una ventana de seguridad que te pueda decir de que puedas esperar con tranquilidad, ¿no? Creo que el paciente no hay ninguna razón que justifique el que el paciente no tenga acceso a la medicina, sobre todo si ha estado recibiendo, ¿no? Y ya se está atentando contra la seguridad del paciente y podría ser tener otras consecuencias. Ujú. Creo que la pregunta va a que, como nos hemos quedado varios meses sin acceso a los medicamentos y un paciente de repente está con buena respuesta, ha progresado, por ejemplo, después de 8 meses, un año, ¿cómo justifica reiniciar, no? Eso Sí, más o menos claro, es pues el... si no ha estado expuesto a la droga, nosotros lo hacemos, ¿no? Pacientes que han estado en tratamiento y que han tenido progresión de enfermedad y que han suspendido la droga por un tiempo por falta de disponibilidad del medicamento, se les ha reiniciado el tratamiento. Creo que la respuesta sería, yo creo que es una decisión práctica, ¿no? Claro, Porque se reinicia el tratamiento y se ve en tiempo corto si es que hay respuesta al tratamiento nuevamente. Porque podría haber cambiado el perfil del tumor, ¿no? Y volverse resistente simplemente claro. por el paso de los meses, ¿no? Pero se le puede dar el chance y evaluar en forma cercana la respuesta clínica al tratamiento y si funciona, continuar, ¿no? Sí, ese dato no lo tenemos analizado todavía porque nuestros pacientes han dejado de recibir un tiempo, se les ha reiniciado los imatinib hay algunos que han progresado y han fallecido, ¿no? Sería bueno Pero, analizar, pero pero tenemos no tenemos ese dato analizado, pero sí se les ha reiniciado, ¿no? Se les ha reiniciado a los que estaban en condiciones. un buen punto a investigar. Hay otra pregunta que hice. ¿El seguimiento con el ctDNA durante el tratamiento con los inhibidores TKI, cada cuánto tiempo se debe realizar? La doctora Ruiz que responda. Mm. Eh, La pregunta es exactamente, es que en realidad no es estándar, eso es, todavía está en investigación, si es que, por ejemplo, o sea, primero que teniendo la de tecnología tenemos que hacer esto, tener un uso racional de la misma, ¿no? Y no necesariamente va a tener sentido que yo monitorice cómo va mi cantidad de material circulante tumoral durante el tratamiento. Lo que sí es verdad es que con fines de investigación, sí es importante, tal vez en algún momento lo sea, poder demostrar que la detección de enfermedad, por decirlo de alguna manera, residual o circulante o la aparición de enfermedad nuevamente, nos puede indicar una inminente progresión y que iniciando alguna terapia dirigida antes de que esta progresión sea radiológicamente evidente pueda conferir alguna ventaja. Pero digamos que pragmáticamente, pues haríamos probablemente una determinación hoy por hoy, por lo menos en escenario metastásico, ante la progresión para determinar algún tipo de mecanismo de resistencia. Y otra área en donde se está explorando su uso también, como el doctor más mencionó en muchas, es también en la posibilidad de encontrar la enfermedad residual luego de la cirugía, eh,
con el objetivo de poder estratificar el riesgo de los pacientes y la posibilidad de continuar con estrategias perioperatorias de tratamiento. Pero no sé si doctor Mas, doctora Oliver, ustedes coinciden, doctora Tatiana, coinciden conmigo en que pues pragmáticamente no necesariamente tiene una aplicación eso ahora durante el tratamiento, ¿no? Claro, solamente está en investigación, ¿no? Hay un estudio clínico que evaluó el uso del dar tratamiento a la progresión con determinación molecular del ctDNA o a la progresión clínica, ¿no? El Pero no es AMOL. pero no es no es Anda. una conducta estándar, ¿no? Sí, yo creo que esos análisis moleculares van a venir en el futuro como parte de la estrategia quirúrgica también, por ejemplo, en la neoadyuvancia, también buscando la sensibilidad a los medicamentos, ¿no? Así como a la progresión, también a la sensibilidad. Eso se está viendo ya justo con el tema de la inmunoterapia y con todas estas nuevas moléculas. No solamente con células circulantes, sino tomando muestreo a los tumores para analizar los cambios moleculares. Y justo en el último viaje que tuvimos, hemos visto un montón de estudios que están haciendo con esta lógica, ¿no? Tanto de sensibilidad como lo que dijo la doctora Ruiz de progresión o resistencia, ¿no? Y creo que va a ser como vamos a manejarnos en el futuro. Sí, hay un proyecto local que se está desarrollando con biopsia líquida para determinar la presencia de T790M en los pacientes. Como estos pacientes desarrollan a los aproximadamente 12 meses de sobrevida libre de progresión, entonces se les va a hacer determinación de T790 en sangre, ¿no? Con determinados periodos de tiempo para ver si esto nos ayuda a predecir la recurrencia. Eso va a ser una experiencia local que vamos a obtener. Y otra pregunta en relación a la toxicidad. Dice, ¿cuál sería el abordaje en los pacientes que desarrollan neumonitis secundaria a la inmunoterapia que persiste por más de 14 días? ¿Y cómo se plantearía su tratamiento oncológico luego de este cuadro? Dando un poco de toxicidad. Neumonitis por inmuno. Sí, que dice por más de 14 días, ¿cuál sería el manejo y cómo se plantearía el tratamiento posterior a esta? Creería, primero que todo, un alto índice de sospecha, ¿no? Empezar ante la primera signo que podría indicar neumonitis, inicio de corticoterapia, pero a la vez de terapia antibiótica, de existir la sospecha de infección y no olvidar la posibilidad de a veces incluso tromboembolia pulmonar. El tratamiento es con corticoides, la gravedad se va a establecer de acuerdo a la extensión de infiltrado radiológico y también de acuerdo al requerimiento de oxígeno. De hecho, ante una neumonitis, la respuesta tiene que ser bastante rápida. Y la posibilidad de agregar además del corticoide a altas dosis, que podemos llegar a metilprednisolona de 2 a 4 miligramos por kilo, también algún agente inmunosupresor ante no tener una respuesta rápida, ¿no? Y la posibilidad de reiniciar la inmunoterapia va a depender de la gravedad, ¿no? Por lo general, con grado 3 o 4 va a ser complicado poder volver a plantear su reinicio. No sé, doctores, si es que tendrían esto que ¿Quiere agregar. añadir algo más? A ver si el doctor más quiere añadir algo No, más. no creo que se puede hacer combinación de inmunosupresores adicionalmente, ¿no? De acuerdo a la evolución. ¿Mm? Bueno, yo creo que una pregunta también podría ser de que ahora que estamos utilizando la inmunoterapia, sobre todo la inmunoterapia que presenta eventos adversos que no son a veces muy comunes o unos que nos pueda sospechar, ¿tenemos nosotros alguna estrategia para poder, digamos, manejarlos adecuadamente y evitar que los pacientes, digamos, se compliquen? ¿Cómo hacemos normalmente el manejo de estas toxicidades, sobre todo la inmunoterapia en los pacientes que vemos en el día a día? Claro, hay que tener presente los eventos inmunes relacionados, ¿no? Eso siempre hay hay los frecuentes que son los endocrinos, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo,
que son las reacciones cutáneas, que son los más frecuentes, pero neumonitis o pues, otras endocrinopatías como insuficiencia suprarrenal o hipofisitis o problemas cardiovasculares, ¿no? Sobre todo carditis por inmunoterapia o enfermedad intestinal son poco frecuentes, pero cualquier evento que uno presente, que observe, siempre tiene que estar recibiendo inmunoterapia, tiene que tener presente que puede estar relacionado a la inmunoterapia, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo presente. Y el inicio temprano de los corticoides nos ayuda. También de repente, doctora Olivera, agregar la participación del equipo multidisciplinario, ¿no? Que a estas alturas ya va más allá de los profesionales que estamos, digamos, directamente relacionados con la oncología, sino también incorporando las especialidades médicas, ¿no? Los endocrinólogos, los gastroenterólogos, los neumólogos, esto de manera bastante constante para ayudarnos al manejo a veces de este tipo de complicaciones cuando escalan, sobre todo, ¿no? Y la realización de pruebas basales, por ejemplo, de función cardíaca, a veces para valorar la evolución o cuál es el basal con el cual estamos arrancando el tratamiento, si pudiera generar toxicidad de ese tipo, ¿no? Una pregunta al doctor más y a la doctora general. Estos pacientes que reciben inmunoterapia, ¿se puede predecir? ¿Existe algún factor? Sobre todo a mí me interesaría el problema de reserva funcional pulmonar, que uno que va bien con un buen tratamiento que desaparece, va desapareciendo el tumor, da pena que tenga que suspenderle porque no sé si es por idiosincrasia, por paciente, o tiene algún ente relativo a que se genere este tipo de alteraciones pulmonares de la neumonitis particularmente. ¿Se puede predecir quién lo va a hacer y quién no? No hay forma de predecirlo con anticipación. Existen algunos factores de riesgo, por ejemplo, los pacientes que han recibido radioterapia por quimioradioterapia concurrente, pero en el estudio Pacífico no hubo un poco más de neumonitis, pero no necesariamente todos los pacientes que hicieron neumonitis por radioterapia desarrollaron neumonitis por inmuno, por el uso de durvalumab. En realidad no hay forma de predecirlo, lo que hay es que sospecharlo. Ante la presencia de un evento de infiltración pulmonar en las imágenes, tiene que sospechar que sea neumonitis. Ya, hay otra pregunta. ¿Hay alguna predisposición para el desarrollo de neumonitis, ejemplo, carcinomatosis linfangítica? No está relacionado eso a que tenga más neumonitis. ¿Algo más? No, ya no hay más preguntas. No sé, doctora, si quiere, doctora Vidaurre, continuamos con las preguntas. No, no sé, doctora Morín, ¿algún comentario más? ¿Algo más, algún comentario que tenga? Yo creo que el advenimiento, como les comentaba, desde el punto de vista para mí como cirujano, de las nuevas tecnologías de diagnóstico hacen que yo hoy en día pueda diagnosticar lesiones preinvasivas y operarlos. Se está hablando ya hoy día sobre esa corriente para que el paciente no tenga lesión invasiva y tener la opción de curación total. Ese es el punto de vista mío quirúrgico. Idealmente deberíamos tener una población que se sensibilice. Este mes es mes del cáncer de pulmón, 17 Día Mundial, y que la gente que ha tenido, digamos, riesgos para cáncer de pulmón tenga la chance de tener screening para evaluación temprana estando siendo totalmente asintomático. Porque una vez que uno lo tiene la enfermedad, sea cualquiera, fuera el estadio clínico, y más aún cuando es moderadamente avanzado, es muy costoso, muy triste y eventualmente, como acaban de decir, las drogas eventualmente a veces tienen unas reacciones adversas que son trágicas en alguno de ellos. Conclusión, yo creo que es bueno hacer prevención, detección temprana, y de esa manera la población peruana, digamos, iría a la consulta, digamos, el primer día, una enfermedad temprana, estadio clínico muy temprano. Muchas gracias, doctora Morín. Importante comentario, que promover la prevención del cáncer salva vidas, sobre todo en cánceres que tienen una alta carga de mortalidad, como el cáncer de pulmón. Hay que detectarlo cuando está en silencio, cuando no hay síntomas, cuando creemos que estamos sanos
es la mejor oportunidad para curar a nuestros pacientes. Bueno, agradecer a todos los que se han conectado a las diferentes actividades de educación médica continua de la Sociedad Peruana de Cancerología. Esta es nuestra última actividad del año académico, así que damos por concluidas nuestras actividades del año 2023 y ya el 2024 se empezará nuevamente todo el programa como cada año. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Muy buenas noches, Gracias, muchas gracias. buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, gracias.